Señor los bendiga, que esta sea una mañana de bendición completa. Estamos una vez más con ustedes y en sus hogares. Estamos en el seminario, primero la cizaña, y sin más preámbulos, este es el tercer tema. Vamos a comenzar. Damos gracias a Dios porque nos permite entrar en sus hogares esta mañana. Y ustedes saben que este seminario es un seminario que lo dictamos ya desde hace 20 años y lo que queremos es que el Señor los bendiga a ustedes. Estamos deseosos de que ustedes recuerden que el Señor mismo estableció el venir para sacarnos a nosotros, apartarnos de nuestras iniquidades. Esto lo hace porque Él nos ha amado tanto. Ahora, vamos a recordar qué es la iniquidad. Tenemos en este tiempo que hemos estado estudiando, el primer día hablamos sobre la iniquidad, que es una deformación integral, es lo que se pervirtió del diseño original. Y cuando decimos integral nos referimos que todo el ser está funcionando mal. Pensamientos, conducta, fe, moral, ética, deber, costumbres, gustos, todo el ser está totalmente afectado. No es un asunto almático o espiritual, es un asunto integral. Todo el ser está involucrado en esa deformación. Es como ese vaso que está torcido y el otro que está en su diseño original, o sea, está derecho. El vaso torcido, al igual que el vaso normal, ambos están funcionando y de esto se trata, ¿no? Que la iniquidad está afectándonos, aunque nosotros seguimos viviendo normalmente. También recordemos que en el tema 2 hemos visto que hay 6 puertas que cerrar. Estas son la herencia, la escalada descendente, el hacer directamente iniquidad, los lugares equivocados, los traumas y los ataques con iniquidad. Hemos visto que hay que cerrar cada una de estas puertas y necesitamos nosotros estar al tanto de que hay formas como podemos estar siendo afectados por la iniquidad. Hoy vamos a ver cuál es la solución al problema del hombre. Entendiendo que el Señor vino para apartarnos de nuestras iniquidades, entremos a darnos cuenta de esto. La gente no se da cuenta de la iniquidad, no se están dando cuenta de que están en una condición de limitación, de maldiciones, están teniendo algunas condiciones que les dificulta desarrollar su vida en plenitud. Es por causa de las iniquidades. Cuando se dan cuenta que están en un modelo de maldad, en un modelo de iniquidad, entonces ellos y cada una de las personas que se dan cuenta no lo quieren. ¿Por qué? Porque Dios diseñó un diseño perfecto en el que nosotros vivamos en la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Un paraíso de bendición, eso es lo que quiere, caminar en la gracia, en una vida sin pecado, es sí, pero lamentablemente cuando tienen iniquidad están cerrados. Ahora, Dios hace una administración. Entremos al tema de hoy. Ya involucrarnos a lo que Dios quiere que entendamos este día. Vamos a hacer toda una visita. O sea, ya hemos visto cómo es que el hombre está afectado. Ahora vamos a ver cómo es que Dios trae soluciones. Cuando hablamos de soluciones y como Dios está queriendo demostrarnos en su palabra, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de esto, que la obra de Jesucristo, la que Él realizó en la cruz, fue completa.
La expiación perfecta que hizo en favor nuestro es una vez y para siempre. No hay necesidad de hacer algo más. El gran problema ha sido que no hemos entendido o no hemos sabido qué específicamente hizo por nosotros. Ahora tú debes saber lo siguiente, que necesitamos arreglar nuestra condición delante de Dios. Esta condición de iniquidad en la que estamos, en donde no estamos en una situación fácil, es muy difícil volver hacia la gracia solos. Necesitamos una ayuda. Por eso es que justamente Dios el que nos tiene que ministrar. Nuestra parte es aplicar los beneficios de la obra que Jesucristo tiene en nuestro favor. Ahora, es decir, tenemos que creerle y entregarnos a que nos perdone en forma total de nuestras iniquidades, pecados, rebeliones e impiedades. ¿Por qué? Porque Él ya lo hizo, ¿no? O sea, hay que creer todo el favor que Dios tiene para nosotros en la cruz. Es más, Jesucristo resucitó, está vivo, Él está activo en su iglesia y visitando su iglesia. Jesús dijo acerca del Espíritu Santo lo siguiente: cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Vamos a desmenuzar esto, vamos a entender esto, porque sirve para dos cosas: para entender cómo es que Dios está dispuesto a ministrarnos, sino que también a partir de esto uno como padre puede encontrar la forma como desarrollar una correcta docencia. Vamos a entenderlo. El Espíritu Santo está en la iglesia, es Dios tratando con nosotros respecto a nuestras iniquidades. Significa que nos convence o redarguye tres cosas puntuales. La primera, nos convence de pecado. Y ojo que nos trae convicciones, mientras que el enemigo nos trae acusaciones. El Señor te va a decir específicamente: acabas de gritar, acabas de mentir, acabas de defraudar, ¿ok? En forma específica, pero el enemigo te acusa genéricamente. Tú siempre mientes, tú eres un mentiroso, defraudas todo el tiempo, etc. Las acusaciones genéricas no son de Dios. Y esto es importante. A veces nosotros también usamos generalizaciones que no son correctas. Debemos ser puntuales como Dios es puntual. Ahora, el Señor te lleva a ti al punto de que tú entiendas, ¿no? Dios te trae la convicción al punto de que tú digas: sí, Señor, es verdad, he pecado. Y cuando te trae esta convicción, es que el Señor está moviéndose, está llevándose, o sea, está llegando a tu corazón para que te lleve hacia el arrepentimiento. Y eso es importante, porque cuando Dios nos ha convencido y nosotros nos hemos dado cuenta del pecado, le pedimos perdón. Ahora, la segunda cosa que Dios te convence es de justicia, o sea, en realidad, de no hacer justicia, porque hay un contraste. Decíamos que Dios no te va a acusar genéricamente, Dios te va a traer convicciones. Entonces, cuando se trata de la iniquidad, porque la palabra iniquidad es injusticia, cuando se trata de iniquidad, Dios lo que quiere hacer contigo es llevarte al punto de convencerte de que justamente no estás haciendo lo correcto, porque hacer iniquidad es hacer todo lo opuesto a lo bueno, a lo que es digno de Dios. Entonces, Dios te va a convencer de que no estás haciendo justicia, y cuando lo hace es porque te va a llevar al punto de entender lo opuesto a la iniquidad que puedes estar haciendo. No hay otra cosa mejor que la que Dios tiene para ti. Dios te va a enseñar, ahí está la docencia de Dios. O sea, cuando Dios quiere decirte o decir que no has sido bueno en algo, no te va a decir: tú eres malo o eres
estás descalificado, ¿no? Dios te va a decir, mira, esto debieras hacerlo de esta manera. Y es ahí donde el Señor nos convence de justicia, o sea, nos lleva a la enseñanza de hacer lo bueno. Para eso es la palabra, y para eso es tu comunión con Dios. Si tú no andas en la Biblia teniendo la comunión con Dios, difícilmente Dios te va a redarguir. Es algo que hay un poderoso propósito de Dios en ti, y Dios te va a tener que enviar alguien, un elocuente, escogido, mediador, que te hable, que te redarguye y te diga que has tenido un problema fuera de Dios, o sea, te has salido de la voluntad de Dios. Entonces, como dice Job, un elocuente mediador muy escogido, necesitas tú entender que Dios te enseña todo lo opuesto a lo que es la iniquidad, te enseña lo bueno. Ahora, porque no busca acusarte, ya te lo he dicho. Bueno, vamos a entenderlo de esta manera. La justicia de los hombres es darle por igual a todos, pero la justicia de Dios es dar lo que necesita cada persona. Y aquí tenemos ese contraste. Está claro ver que Dios tiene una particular manera de ver la necesidad, ¿no? Nosotros, si queremos ser justos, queremos ser equitativos, podemos tener un problema ahí con esos niños. Pero Dios sabe que debiéramos darle al que necesita, hay que darle un poco más. Y ahí está la justicia de Dios. Si tú eres una persona que Dios quiere, sabe que tú necesitas más, Dios va a atender con mayor detalle tu vida. Bueno, vamos a ver la tercera cosa en la que el Espíritu Santo nos convence, es de juicio. ¿Y por qué? Porque te advierte que se puede desatar por causa de la desobediencia. Es una advertencia de Dios, o sea, no es que Dios quiera soltarte el juicio inmediatamente, no, Dios te advierte. No solamente te convence de pecado, te enseña todo lo opuesto a la iniquidad, sino que te advierte. ¿Okay? Porque está tratando contigo, está negociando contigo para que tú salgas hacia la bendición, fuera del arrepentimiento. O sea, al haber recibido el arrepentimiento, sales del pecado y con el arrepentimiento vas en un sentido opuesto al pecado, vuelves a Dios. Para eso es que te trae estas tres convicciones, de pecado, de justicia y de juicio. ¿Y por qué? Porque cuando se habla del juicio, estamos hablando de cosas terribles, cosas que realmente no quisiéramos que ocurran. Ahora, el ministerio de Dios, el Espíritu Santo contigo, es realizado en dos pasos importantes para salir de la iniquidad. Hay dos pasos que hay que dar. El primero, cuando hablamos de este paso, Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, dejad de hacer lo malo. Ok, ¿qué es lo que está pasando aquí? La figura del jabón, ¿no? Malaquías capítulo 3, verso 1 dice que, perdón, el verso 2, respecto al Espíritu Santo, que es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Aquí está el Espíritu Santo ministrándote. Pero ojo que el jabón no funciona solo, necesita agua. Y el agua de la palabra es la que se suelta sobre ti porque empieza a lavarte. El Señor te empieza a traer palabra, a lavarte, a quitar la iniquidad de tus obras para que tú dejes de hacer lo malo. Pero eso es Dios obrando. Es Dios sacándote del fondo de la escalera para volverte a la gracia, pero te tiene que lavar, te tiene que sacar de la iniquidad. Por eso que necesitamos nosotros que Dios nos ministre. La forma como Él lo hace es que nos limpie, como un día el Señor se lo dijo a los discípulos. Estaba Pedro
le tocaba que le lave los pies y le dijo, Señor, báñame. Pero él le dijo, ya estás limpio, ya estás bien, solo necesitas limpiarte los pies. Es que cuando el Señor en la cruz pagó, ya pagó todo por ti y por mí. Mejor que cuando estaba ocurriendo eso con Pedro, porque el Señor estaba viendo lo que iba a pasar y viendo que él ya estaba en el propósito de Dios, se lo estaba diciendo proféticamente, pero ahora ya la cosa es más segura, el Señor pagó la cruz, Él resucitó, Él vive y ahora necesitamos nosotros que Él nos ministre, que nos limpie los pies cada vez que lo que hacemos mal nos ensucia nuestro caminar. Por eso que necesitamos ser ministrados por el Señor. Ahora, vamos a ver el segundo paso. El segundo paso es aprender a hacer el bien, porque necesitamos una rehabilitación. Ok, aprender a hacer el bien es un proceso. Es un proceso en el que tú tienes que desarrollarte en una manera muy especial. No se puede dar solo un paso, ni tampoco escoger uno de ellos, ¿no? Tenemos que dar los dos pasos. Decíamos que el anterior, cuando nos rehabilitamos, necesitamos nosotros aprender a hacer lo que no sabíamos. Aprender a hacer el bien es rehabilitarnos y desarrollarnos hacia adelante. Por eso que hay que dar los dos pasos y en el orden y en la pauta de Dios. Fíjate textualmente cómo habla el Señor. Isaías 1:16 dice, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras, dejad de hacer lo malo. ¿Okay? Esto significa que tú caminas en sentido opuesto a lo que te llevaba a ti a hacer lo malo. Tú vas hacia Dios, dejas todo atrás, porque Dios te está llevando hacia su persona, hacia una comunión continua con el Señor. Entonces, el segundo punto es aprender a hacer el bien. Y cuando hablamos de hacer el bien es la rehabilitación a la que nos estábamos refiriendo. Esa rehabilitación en la que tú necesitas aprender a hacer el bien paso a paso y dejar atrás toda la inhabilidad para ser muy hábil haciendo lo bueno. Y esto es un periodo, es un tiempo, así como las personas que se rehabilitan sus músculos, sus huesos, sus tendones, y hasta que ya caminan bien. Ok, tu periodo de rehabilitación es un proceso temporal hasta que aprendes a hacer lo bueno, hasta que aprendes a hacer totalmente bien y dejar totalmente la iniquidad. Entonces, cuando has hecho esto, el paso 1 y el paso 2, dice el Señor en el verso 1:18, venid luego del paso 1 y 2 y estemos a cuenta. ¿Cómo es esto? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Okay? Los pecados manchan como la grana, como la granadilla. O sea, la grana es pinta de rojo, ¿no? Si nosotros aún estuviéramos en esa condición, lo que el Señor hace es limpiarnos. Nos limpia porque dice, como la nieve serán emblanquecidos, ¿no? Y si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O sea, por más rojo que pueda ser toda la condición en la que tú estés, ¿no? El Señor te trae como la blanca lana. O sea, te trae un vestido hermoso, ¿no? Así que la iglesia está siendo preparada para ser vestida y ataviada. Eso es lo que tenemos que esperar ahora. Pronto la iglesia va a entrar en un avivamiento, va a ser muy bendecida, pero también tiene que estar limpiada. Ok, el versículo 19 dice, si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Aquí vemos algo tremendo. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. ¿Por qué es que Dios te prospera?
por obediencia. Así de sencillo. La prosperidad existe con la gente bendecida, con la gente obediente, con la gente que está dispuesta a Dios. Y esto es importante porque hay muchos que piensan que Dios no puede bendecirte. Si Dios lo está diciendo en su palabra, Él lo va a hacer contigo de la mejor manera. Es más, Dios conoce tu corazón y Él sabe si te va a dar mucho o poco, porque sabe de qué manera el tener mucho te puede desviar de Él. Hay gente que se desvía por tener mucho y deja a Dios a un lado. Dios conoce tu corazón, pero Dios sabe de qué manera tú lo amas. Por eso que si tú le obedeces, tú le oyes, o sea, si tú quieres y tú le obedeces, comeréis el bien de la tierra. No te olvides. Oír es obedecer. ¿Ok? Y por último, si no quisieres y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, ¿no? Porque la boca de Jehová lo ha dicho. Y esto es algo tremendo, porque no es algo sencillo. Hay cosas terribles que ocurren con las personas que mucho menos queremos. Algunos me preguntan, lo que está pasando ahora es un juicio, y yo tengo que decir, es un juicio sobre las naciones. Hay muchas naciones, hay muchos movimientos, muchas naciones que se han ensañado con la iglesia, y Dios está reaccionando. Y de paso está limpiando su iglesia. Entonces, cerremos esta idea, entendamos esto. Necesitamos dar 2 pasos importantes, y esos 2 pasos nos van a llevar a nosotros hacia esa limpieza, esa santidad. Ok, cuando tú le pides perdón a Dios por una iniquidad, cuando te lavas, te limpias, porque el Señor te convenció, y tienes que aprender a hacer lo bueno, es un proceso. O sea, si hoy has identificado una iniquidad, tú le pides perdón a Dios por esa iniquidad, entonces el Señor te perdona, pero tienes que aprender a hacer lo bueno, porque la iniquidad significa que no sabías hacer lo bueno. Te pongo nuevamente el ejemplo de esa persona que gritaba y que decía a todo el mundo, no te estoy gritando, y entonces se da cuenta que gritaba, ok, ya, se dio cuenta que tiene una iniquidad, le dice, Señor, perdóname por la iniquidad de la gritería. Ok, en ese momento el Señor le perdona, le ayuda a fortalecerse, pero empieza a tratar con él, porque esa persona tiene que tener un proceso de aprendizaje, una rehabilitación. Y en un periodo de tiempo, según muchos estudiosos del hombre, las conductas nuevas se aprenden entre 30 a 50 días, inclusive para dejar las malas costumbres. De esto estamos hablando en la terapia conductista. Okay. Si seguimos ese concepto de la terapia conductista, o sea, tienes que aprender a hacer lo que no sabías, y todo eso te lleva a un proceso. Y cuando sales del proceso, ya el que gritaba no tiene que gritar. Cuando está a punto de gritar, tiene que taparse la boca, morderse la lengua, algo parecido. Pero tienes que aprender a no hacerlo, y cuando terminas, ya lo aprendiste, dejaste la iniquidad atrás. Entonces viene sobre ti limpieza. La santidad viene como resultado de haber obedecido los 2 pasos. Entonces, en estos 20 años que tenemos ministrando, ha habido muchísima gente que entendió el principio y salió de la iniquidad. Y son felices, son bendecidos, porque entraron a una dimensión de su cristianismo tremendo. Pero también hay personas que han establecido conceptos, ideas erróneas, porque empezaron a criticar no solamente el ministerio, sino lo que Dios estaba haciendo en ellos, y empezaron a decir que esto de las iniquidades es un fraude, una farsa, porque uno sigue igual. Y la verdad es que esas personas son carnales, no han aprendido a hacer lo bueno. Pensaron que el tema de la iniquidad es un asunto de administración, de imposición de manos, de un electroshock, que los cambie y mágicamente ya al día siguiente estaban santos y limpios y puros, pero no se dan cuenta de que han estado caminando torcidos y que necesitan aprender a hacer lo bueno que no sabían hacer. Entonces, esto es el problema.
a la gente carnal, lamentablemente va a ser carnal, pero un espiritual va a ser un súper espiritual. Estoy mencionando textualmente lo que dice un teólogo llamado Tozer. Ahora, esto es importante para la vida de todos. Necesitamos ser espirituales. Ok, vamos a continuar. Antes de la obra de la cruz, todos tenían que hacer continuamente expiación por sus pecados, rebeliones, iniquidades. ¿Okay? Esto era muy importante para el pueblo de Dios. O sea, cómo lidiaban el tema de los pecados, rebeliones, iniquidades, pues había todo un ritual de la expiación. ¿No? Entonces, pero, ¿no? Vamos a entender siempre esto, cómo es, o sea, cómo lo hace. O sea, el Señor cumple literalmente las Escrituras con un mejor sacerdocio. Antes eran muy limitados. Ok, ahora el Señor lo está haciendo, cumpliendo literalmente con un mejor sacerdocio. Dice Hebreos, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido en favor de los hombres en cuanto a las cosas de Dios, para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados, para que éste pueda humillarse y padecer con los ignorantes y con los que incurran en error, porque él también está vestido de flaqueza. Estamos hablando de los sacerdotes humanos. Y por causa de ella es necesario que presente ofrenda por sí mismo y por sus pecados, así como también por el pueblo. Entonces, esto tenía que ser un asunto recurrente, continuo. Esas ofrendas y sacrificios son los que se tenían que realizar continuamente para ser limpios de pecados, de rebeliones, de iniquidades. Esa era la ceremonia de expiación antes. Hemos dicho hace un ratito, Jesucristo está cumpliendo con un sacerdocio nuevo, perfecto. De eso lo vamos a hablar más adelante. Dios mediante mañana vamos a hablar perfectamente de eso. Pero hoy día tenemos que entender cómo lo hacían antes. Antes de Jesús tenía que haber una continuidad de ceremonias de expiación. Y esto tenía que darse en una manera en la que todos tenían que ofrecer una y otra vez en el ritual de la expiación. O sea, ¿qué es la expiación? Y este es un punto muy interesante porque estando como estudiante había mucha gente que preguntaba, algunos preguntaban más que otros, yo era uno de los que preguntaba, pero mis profesores no todos me dan una correcta explicación. Por ahí alguno se acercó un poco a lo que dice las Escrituras, que me dijo que había un cordero que cuando era la expiación tú ponías tu mano sobre el cordero, el sacerdote le cortaba la yugular y sentías que ese cordero se le iba la vida y todo eso, pero al final no me explicó cabalmente lo que es la expiación, porque dijo, bueno, ese cordero está muriendo en vez de que tú mueras. Eso era la explicación y por eso era la expiación en esa época, eso era lo que me decía, pero me confundió y yo decía, bueno, qué terrible, porque imagínate que seamos parte de los grupos amantes de los animales y eso suena muy duro, pero vamos a entender qué es la expiación. Ahora, la expiación es traducido del hebreo kafar, que significa literalmente cubrir. Es como este acto de cubrir una cama con una sábana o una mesa con un mantel. Eso es kafar. O sea, la ceremonia de expiación era realizada para cubrir al pecador y su pecado y se realizaba sobre el propiciatorio, que es la tapa del arca del pacto. O sea, esa tapa, ahí donde están esos querubines, esa tapa del arca, ese se llama propiciatorio. Ojo que en esa arca estaba el maná, un recipiente, estaba la vara de Aarón que había reverdecido y las tablas de la ley. Ahí se guardaban esas reliquias. Pero sobre esta tapa es que el cordero que había sido sacrificado, se llevaba la sangre y se vertían 7 gotas de la sangre de ese cordero y sobre esa tapa
porque esa sangre derramada era la que cubría al pecador, así como el manto, que es esa sábana que cubre una cama, un colchón, o un mantel que cubre una mesa. O sea, el Señor extendía un manto de perdón que era propicio a nosotros. Por eso se llama el propiciatorio. Esto era una parte de la ceremonia importante que tenían todos. O sea, el sacerdocio levítico fue instruido por Dios a través de Moisés para llevar a cabo esta ceremonia. O sea, cuando el Señor habló a Moisés, le dio la instrucción en el monte, le enseñó muchas cosas. Y una de las cosas que le enseñó, le dijo, esto vas a enseñarle a Aarón para que Aarón enseñe a sus hijos. Entonces, la expiación tiene todo un proceso bien complejo porque hay animales que están involucrados en esto. Vamos a entender el tema de la expiación cabalmente. O sea, la instrucción que Dios le da a Moisés fue bien detallada. Dice, vas a decirle a Aarón para que instruya a sus hijos tales y tales cosas. Entonces ahí está Levítico, donde está la instrucción para los sacerdotes. Las instrucciones están en Levítico 16 y las instrucciones para que Aarón, como sumo sacerdote, realice la ceremonia de la expiación son muy detalladas y específicas. Nuestro fondo cristiano, no hebreo, nos ubica como desconocedores de estos detalles. Aún con la lectura de Levítico 16 no podemos comprender a cabalidad esta ceremonia y su significado. Se sacrifican 5 animales y estos sacrificios y términos simplemente no los hemos entendido. Esto es una verdad, una realidad. Lo hemos estado viviendo como cristianos. Tú lo has leído quizás varias veces, pero hay cosas que no las entendemos, ¿no? En un resumen simple, la ceremonia sería así. O sea, bien, yo le doy gracias a Dios porque he tenido contacto con algunas personas muy cercanas a la tradición hebrea y me han aclarado algunos conceptos. Como, por ejemplo, un descendiente directo de Aarón. En un resumen simple, la ceremonia sería de esta manera. Los sumos sacerdotes tenían que pasar por el ritual de la purificación, que se llama el Tevilá, bañarse sumergido. Esto era muy importante. El sacerdote tenía que estar bañándose 6 veces. Él dice, se sumergirá totalmente. Esta es la ceremonia del Tevilá. Si ustedes se dan cuenta, son unas tinajas de piedra, de roca. Cuando el sacerdote se bañaba allí, se purificaba, venía a tener una limpieza, una purificación muy importante en su vida. Lo que sucedía entonces es que había un cambio en él. O sea, él sabía que se estaba purificando, se estaba consagrando más al Señor. Y esto es importante porque cuando tú revisas la boda de Canaán, el Señor está en la casa de un sacerdote. Por una sencilla razón, porque ahí habían 6 tinajas de acuerdo al ritual de la purificación. O sea, esas tinajas eran como estas. El agua fue convertido en vino en una tinaja como esta, en 6 tinajas como estas. Este sacerdote era fariseo, era literal. Había que bañarse 6 veces en agua kosher y para no cambiar una sola tinaja 6 veces el agua y esperar que sea kosher, tenías de frente 6 tinajas kosher con agua limpia, purificada, no de río. Por eso que lo criticaban Juan el Bautista, porque no usaba agua kosher para la inmersión, pero el Tevilá era así. Ok, el sacerdote, volvemos a este punto. El sacerdote en el Tevilá, cuando
se purificaba. Entonces, luego de bañarse todo el cuerpo con agua, se vestía con ropa sagrada, se ponía la túnica sagrada y la ropa interior de lino, se ataba con el cinturón de lino a su alrededor y se ponía el turbante de lino. Entonces, él estaba en ese momento listo para empezar la ceremonia de de toda la expiación. O sea, la ceremonia en realidad empezaba con el tevilá, con la purificación. Todo el vestirse y todo era especial. Cuando hablamos lino, fino, era limpio, y cuando dice resplandeciente, esto es nueva. Todas las veces que un sacerdote oficiaba, tenía que vestirse con vestiduras nuevas. No usaban la ropa que ya habían usado en la ceremonia anterior. Toda era nueva. Cada vez la ceremonia de la expiación requería que el sumo sacerdote de turno se vestía con vestiduras nuevas. Esto es una de las razones por las que en el grupo de los levitas hubo mucha gente que entró al tema de la confección, la elaboración, la fabricación de la ropa sacerdotal, y de ahí que ellos han heredado mucho el tema de confecciones. En el mundo, muchos descendientes de los levitas han entrado en el rubro del vestido, de la confección. Bueno, volvemos a nuestro tema. Dice Hebreos 7, 27b, como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Primero se limpiaban para ejercer su oficio. El sumo sacerdote ofrecía sacrificios por él y su familia antes de ofrecer los sacrificios por el pueblo. ¿Por qué? Porque él tenía que limpiarse primero. El sumo sacerdote tenía que sacrificar los animales, uno de expiación y otro de holocausto. Estos animales un becerro alazán para expiación, o sea, de pelaje rojo, y un cordero joven de 1 año para holocausto. Los corderos de 1 año no tienen cornamenta, y este cordero joven tenía que ser perfecto, el becerro tenía que ser perfecto. Esto es lo que sacrificaba el sacerdote. Era por él y por su familia, porque ellos tenían que limpiarse primero. Luego, los sacrificios para el pueblo eran muy específicos. Habían 3 corderos, 2 corderos con cornamenta y un cordero joven sin cornamenta. Vamos a ver en detalle, miren. 2 corderos con cornamenta y un cordero joven. Estos eran los sacrificios para el pueblo. Vamos a detallar, vamos a entender esto en detalle. El cordero con cornamenta número 1, ¿no? Este cordero era elegido a nombre de Jehová. Dice Levítico, y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Aquí el tema de la interpretación. Hay muchos que piensan, cuando dice macho cabrío, piensan que es un chivo, pero según la más pura tradición del pueblo hebreo, cuando se hacía expiación, el pueblo hebreo nunca usó chivos. ¿Por qué? Porque el pueblo pagano, los cananeos y todos los descendientes, todos los que no eran hebreos, todos usaban chivos, y usaban los chivos en sus sacrificios bajo los árboles, y cuando despeñaban el sacrificio del animal, lo despeñaban de los cerros. Entonces, esto es importante. Según la tradición del pueblo hebreo, cuando Dios vio a Adán y a Eva que habían caído, habían transgredido el mandamiento,
que estaban por causa de la iniquidad ya desnudos. El Señor creó el cordero, y cuando creó el cordero lo creó para el sacrificio, para que entonces sean vestidos ellos. Fueron vestidos con pieles de cordero. Y esto es, en la tradición hay un hilo rojo que viene desde toda la descendencia de Adán y Eva. Primero, acuérdense, el hijo obediente, que es Abel, él sacrificó corderos, mientras que Caín quiso hacer lo que él quiso, aunque él quiso ofrecer lo mejor de su cosecha, no estaba en el plan de Dios, no estaba en el diseño para vestirse delante de Dios. Y así es como hay una diferencia. Luego el tercer hijo es importante de Adán y Eva, que es Set, y toda su descendencia, todos tienen un hilo rojo de los sacrificios de cordero, pasando por Enoc y llegando al mismo Noé. Y cuando vemos en Noé sus hijos, el que sigue ese hilo es Sem, y a través de Sem pasamos por Job, y luego Tarek y Abraham, y ya en Abraham se hace el hilo más palpable, todo el pueblo de Dios, hasta que se organiza como pueblo en la dirección de Moisés, y se instruye todo el tema levítico. En todo el tiempo ha habido un hilo rojo de sacrificios de cordero. Entonces, nunca usaron chivos, y esto es lo que discuten muchos cristianos, pero muchos sabios y rabinos hebreos que datan que hablan, refieren, por ejemplo, en contraste de lo que dice en el particular los textos aún en el Nuevo Testamento, hay un testimonio antiguo que es antes de la deportación, o sea, antes de que el pueblo sea llevado a Babilonia, que es el de Isaías. Isaías, cuando habla en Isaías 53 sobre Jesucristo, hay menciones de 3 corderos ahí, y según los sabios y según muchos siervos, y yo me suscribo a esto, yo no por lo que dicen los sabios, sino porque fue mi conclusión cuando yo estudiaba la Biblia, lo he confirmado con ellos. Entonces, mi opinión humilde, sencilla, es de que Isaías es un testigo más directo de la ceremonia levítico que cualquier otro testimonio de rabino post-exilio, porque él es antes del exilio, y él tiene un testimonio escrito en Isaías en donde la ceremonia de la expiación, o sea, todo lo que Isaías 53 habla de la expiación, toda esa ceremonia habla de 3 corderos, no habla de chivos, o sea, de ganado caprino. Entonces, por eso es una mala traducción que después se da con respecto a macho cabrío, porque el vocablo macho cabrío se refiere al macho con cornamenta, y esto es interesante, porque la cornamenta es lo que distingue a estos animales. Okay. Este cordero con cornamenta era sacrificado, era para expiación de impurezas, cubría pecados y rebeliones. Ese cordero es al que le cortaban la yugular, y era esa sangre, 7 gotas de esa sangre eran rociadas sobre el propiciatorio. Eso era para cubrir todas las impurezas. En el lenguaje levítico, impurezas son pecados y rebeliones. Ok, vamos al segundo cordero, el cordero número 2. Este cordero también con cornamenta. Este es un cordero que era elegido para ser presentado delante de Jehová y ser enviado a Azazel. O sea, no vayan a confundirse. Aquí no hay ningún ritual hacia Azazel.
Al contrario, es presentado delante de Jehová, y vamos a ver por qué es presentado delante de Jehová. Solo que tiene que ser enviado a Azazel, y el detalle es como sigue. Dice el Levítico: mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. El tema reconciliación es el tema que es importante aquí. ¿Por qué? Porque era llevado vivo al desierto, era para reconciliarnos. Este es el Cordero de la Reconciliación. Sacaba las iniquidades. Entonces, cuando hablamos de sacar las iniquidades, estamos hablando de las iniquidades de todos. Entonces, el sumo sacerdote tenía que poner sus manos sobre este cordero y confesaba todas las iniquidades, las de él, las de su familia y las iniquidades del pueblo. Había una concesión profética que venía sobre él para poder confesarla. Tenía que confesarla una por una, en detalle. Y es lo que Isaías 53 habla, que hay una confesión detallada, una por una. Ok, mire, ese cordero estaba allí y el sacerdote imponía sus manos sobre ese cordero y tenía que confesar iniquidad por iniquidad, una por una. Esa confesión duraba mucho tiempo, porque la concesión profética significa que Dios le traía convicción de las iniquidades que estaban sobre él, sobre su familia, sobre su pueblo, los sacerdotes, los levitas, sobre todo el mundo. Entonces él las confesaba una por una. Él soltaba esas iniquidades sobre el cordero. Era una declaración profética, o sea, un acto profético el que estaba ocurriendo aquí. Porque después de haber orado y transferido las iniquidades sobre ese cordero, era entregado a Azazel en el desierto. Entonces, era aquí donde todas y cada una de las iniquidades eran llevadas al desierto en un acto profético para entregarlos a Azazel. Ahora, ¿por qué desierto? Porque en el hebreo la palabra desierto es muy parecida a la palabra Azazel, y por esa razón es que se hacía el acto profético, además de que era un lugar muy caliente, muy desolado. Ese cordero de reconciliación era necesario que saque las iniquidades. Por eso que cuando Juan el Bautista, esto es lo que yo les he comentado antes, cuando Juan el Bautista está en algún momento diciendo: aquí el Cordero de Dios que quita la iniquidad del mundo, está hablando de ese Cordero de la reconciliación. Ok, Levítico, vamos a leerlo. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por manos de un hombre destinado para esto. ¿Ok? Había un hombre especialmente destinado para este propósito. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. ¿Ok? Aquí está más claro. El acto profético tenía que cumplirse cada vez que se hacía la ceremonia de expiación. Este cordero de reconciliación tenía que sacar las iniquidades. Esto era necesario porque todo el pueblo estaba de rodillas mientras el sacerdote estaba declarando: Señor, perdona esta iniquidad y esta otra y esta otra, y era transferida sobre ese cordero para que luego sea llevado hacia el desierto. Ok. Después, ¿no? El cordero joven sin cornamenta. Estamos hablando de los corderos para el pueblo. Hemos hablado de dos corderos con cornamenta y otros sin cornamenta. El cordero sin cornamenta es un cordero joven, es un cordero de 1 año. Es un cordero que ha tenido muchos cuidados, pero inclusive no ha sido en alguna medida usado como padrillo para procrear. Este es un cordero joven. Ok. Este cordero joven sin cornamenta era sacrificado
era un holocausto y los holocaustos son ofrendas de agradecimiento. Este cordero era sencillamente sacrificado y en el altar del holocausto, ese altar que vemos ahí con fuego, ahí era consumido todo, porque dice que el cordero del holocausto era ofrecido ahí, ¿no? Los holocaustos eran ofrendas de agradecimiento que se realizaban al final de la ceremonia de la expiación. Solo así se podía terminar la ceremonia. O sea, vamos a entenderlo de esta manera. Se había llevado al cordero de la expiación. Era sacrificado, su sangre en 7 gotas era vertida sobre el propiciatorio. Luego se traía el cordero de reconciliación para que saque las iniquidades y sea llevado por alguien específico, especialmente escogido para ese propósito, para hacer el acto profético, y lo dejaba en el desierto. Y luego de esto, ¿no? Por supuesto que para llegar a estos 2 corderos, primero el sacerdote había limpiado sus pecados, rebeliones, sus pecados y rebeliones de él, de su familia, con un becerro, ¿okay? Para no confundirlos. Empezaba la ceremonia, se bañaban, luego de bañarse, sacrificaban el becerro para limpiar al sacerdote. Luego el sacerdote estaba habilitado, sacrificaba el cordero de expiación para el pueblo. Luego las gotas eran vertidas en el propiciatorio. Luego traían el cordero de la reconciliación y oraban por todas las iniquidades, transfiriéndolas, y luego era llevado al desierto para cumplirse el acto profético. Okay. Esto había sucedido. Luego entonces venían los holocaustos. Entonces dice Levítico, allí mismo en el santuario se lavará con agua, y después de vestirse saldrá para presentar su propio holocausto y el que debe ofrecer por el pueblo, y así obtendrá el perdón de sus pecados para sí mismo y para el pueblo. Entonces, esto era muy importante, porque el sacerdote, ya bañado, limpio, ofrecía los sacrificios en el altar del holocausto. Vamos a leer el libro de Hebreos. Fíjense, el primer pacto tenía reglas para el culto y también un santuario terrenal. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, mucho más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte, para que sirváis al Dios vivo. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces, aquí yo he encontrado una versión la versión de inglés contemporáneo que lo dice de una manera bien clara. Voy a traducirlo. Cristo murió para rescatar a los que habían pecado y quebrantado el viejo acuerdo. Ahora trae a sus elegidos un nuevo acuerdo con su garantía de las bendiciones eternas de Dios. ¿Ok? El viejo acuerdo terminó, el Levítico. Ahora el nuevo acuerdo, o sea, el nuevo pacto, nos trae
garantizadas las bendiciones eternas de Dios. Qué hermoso leerlo de esta manera porque tenemos seguridad de lo que Dios quiere hacer para nosotros. Dios en la cruz obró algo muy especial por ti y por mí. Esto lo hizo perfecto y lo vamos a entender mañana un poco más. Esto es todo por hoy. Quiero que ustedes sean bendecidos, sean muy gratamente bendecidos en todo. Deseamos que el Señor los lleve de la mano, que el Señor los esté protegiendo. Estamos en expectativa. Si tienes alguna pregunta, no dudes en hacerla. Si tienes alguna particular duda, escríbenos, danos la oportunidad de poder de esta manera responderte. Que el Señor te bendiga, que el Señor complete su palabra en ti y que te llene de bendición. Que guarde tu salida y tu entrada. En el nombre de Jesús, dice, ninguna plaga tocará tu morada. Que el Señor te bendiga.